intestinal, ¿cierto? Neurológico dice por la somnolencia y la desorientación. ¿Qué otro sistema más estaría afectado? Hematológico, no tenemos plaquetas, ¿no? Ni evidencias, hay evidencias de sangrado, ¿no? Podríamos inferir que tal vez hay una alteración de coagulación más, sobre todo si hay interés, ¿no? El sistema respiratorio estará afectado. Cardiovascular. Dice hidratado, no menciona hipotenso, ni taquicárdico, sí hay hepatomegalia, habría que ver lo que es ya, entonces solo habría alteración intestinal y alteración neurológica, ¿verdad? Probablemente porque la diuresis está colúrica, ¿no? Pero desconocemos la cantidad. Tal vez está colúrica, la cantidad normal, o si necesita disminuida y ya habría que preocupar, ¿no? Pero ya es un dato que la orina esté concentrada. Entonces, este es un síndrome ictérico en estudio. ¿Por qué? Porque el principal síntoma, en este caso síntoma, ¿cuál es? La ictericia, ¿cierto? ¿Y qué es la ictericia? Coloración amarillenta de la piel. Por la pigmentación amarilla de la piel, ¿cierto? Y hay valores que podemos inferir. Si las conjuntivas o las esferas están ictéricas, podemos decir que las bilirubinas están más de 2 miligramos por decilitro. Cuando la piel ya es la que está ictérica, entonces podemos inferir que la bilirrubina está por encima de los 6 miligramos por decilitro. Entonces eso ya es una referencia. Tenemos que esperar el laboratorio, sí, pero ya por lo menos nos da una idea de cuáles pueden ser los valores de la bilirrubina en sangre. Entonces, ¿por qué esta diapositiva? Para mostrar las funciones del hígado y principalmente en la imagen del lado derecho que podemos ver, ¿no? Las diferentes ramas, ¿no? O frentes venosos que van a ir a conformar ¿qué? Las venas mesentéricas, la esplénica, la gástrica, ¿no es cierto? Luego se van a ir hacia el hígado, van a ser las venas hepáticas, ¿no es cierto? Y por dentro del hígado van a estar en los sinusoides y finalmente va a salir ¿en qué? Convirtiéndose en qué? Por encima del hígado. En la vena cava. La vena porta está por abajo, ¿no es cierto? Antes de entrar al hígado. Después tenemos entonces hacia arriba la vena cava inferior, ¿no es cierto? Vean cuánto volumen sanguíneo venoso llega al corazón. Arterial, obviamente sí, por la arteria hepática también, y eso va a formar parte de los sinusoides hepáticos, arteria, vena. Pero el contenido venoso es de todo el cuerpo en la parte inferior, ¿no es cierto? A nivel sistémico, todo va a pasar por el hígado, ¿no? Es un filtro el hígado para llegar al corazón, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del hígado? ¿No? Uno va a producir líquido o secreción biliar y se va a almacenar ¿dónde? En la vesícula biliar, ¿cierto? Se va a ocupar de la desintoxicación de la sangre, sí, de ciertos fármacos o productos de degradación, ¿no es cierto? Que no sean útiles. Va a regular la glucosa en la sangre, sí, porque va a producir glucosa cuando sea necesario o la va a almacenar, ¿no es cierto? Va a sintetizar y va a permitir el almacenamiento de ¿qué? De aminoácidos, de ácidos grasos, de vitaminas, ¿no? Dentro del hígado. Y va a participar también en la filtración y en la circulación de la sangre. Como les digo, siempre nos enseñan desde colegios que el hígado, ¿qué es? Es el laboratorio del organismo, ¿cierto? Todo pasa por ahí, todo
a 1.2 miligramos por decilitro, pero sabemos que hay dos tipos de bilirubinas que forman la bilirrubina total. ¿Cuáles son? La primaria y secundaria. La directa y la indirecta. La indirecta, como también se llama, no conjugada, y la directa conjugada, ¿no? Entonces, la bilirrubina, ¿qué es lo que vamos a ver ahora en fisiopatología? Y lo han debido ver también en fisiología, va a ser recordar. Vamos a ver dónde se forma, ¿no? Cómo se transporta, cómo se excreta, es decir, cómo va a ser el metabolismo de la bilirrubina. ¿Para qué? Para que podamos entender los diferentes mecanismos fisiopatológicos. ¿Dónde vamos a encontrar la bilirrubina? Una parte en la secreción biliar, ¿cierto? En la bilis. ¿Y qué es la bilis? Es una solución acuosa. ¿Y para qué nos sirve? Es una vía de eliminación, ¿no?, del diclorúrido de bilirrubina, ¿no? El 5% de la bilis, ¿no?, que decimos que es una solución acuosa, representa materia sólida. Y esa materia sólida, ¿quiénes son? Las sales biliares, ¿cierto? Al igual que todos nuestros fluidos tienen que ser isotónicos, ¿cierto? O isosmóticos. Y tener la misma osmolaridad o muy similar a la del plasma, ¿cierto? ¿Qué más? La bilis tiene una mayor proporción de bicarbonato dentro de su composición. Y dentro de los aniones inorgánicos tenemos el glutatión y el glutatión oxidado, que permite también hacer frente a los radicales libres que participan de la oxidación celular, que ya hemos visto en otros procesos. ¿Qué otros productos más tiene la bilis? Podemos encontrar glicina, cisteína, ácido glutámico, ¿cierto? Recuerden que normalmente nuestro organismo produce ciertas sustancias, las que son no tienen un propósito o son tóxicas, nuestro organismo las va a eliminar, ¿cierto? Pero las que son necesarias las puede reciclar y reutilizar. O sea, puede eliminarse por la bilis, pero al pasar por el intestino, si el organismo necesita, va a volver a ser reabsorbido, ¿no? También encontramos a los leucotrienos, que ya los conocemos del proceso de inflamación, ¿cierto? Son citocinas proinflamatorias, que también podemos encontrarlas en la bilis como factor de glucosis. ¿Qué más vamos a encontrar en la bilis? Proteínas como la albúmina. Esto es muy importante porque si disminuye la albúmina en sangre, ya me avisa de que hay un problema en el hígado, porque el único que puede sintetizar albúmina, ¿quién es? El hígado. ¿Cierto? Si no hay albúmina, algo está pasando con el hígado para que no la sintetice, ¿no es cierto? Luego tenemos también la aptoglobulina, y la apocarnina, que es una proteína muy importante ¿para qué? Para el transporte de hierro, ¿no es cierto? También vamos a encontrar la inmunoglobulina A, que está en la mayoría de los fluidos o las superficies de las mucosas, ¿no es cierto? Porque es un constante vigilante inmunitario, por así decirlo. Siempre está al acecho de que cualquier agente agresor venga y va a ser el primer enfrentamiento de las mucosas, que es la inmunoglobulina A. Y otro componente que vamos a ver en la bilis también es la vitamina D. Entonces, ¿qué pasa también con la secreción biliar? Se encarga de eliminar sustancias liposolubles que no se eliminan por el riñón. El filtro de nuestro organismo anual, que es el hígado, también son los riñones, ¿no es cierto? Y no todas las sustancias se pueden eliminar por el riñón. En cambio, aquellas que son liposolubles se pueden eliminar a través de la secreción biliar, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos fármacos, por ejemplo, que podemos modificar su dosis si hay un problema renal, pero si hay un problema hepático, otros tendrán que modificar también su dosis para no producir mayor lesión de los hepatocitos. Después es la principal fuente para eliminar colesterol y metales pesados, protección contra infecciones entéricas,
vasitos que rodean, formando los diferentes canalículos, que luego van hacia la vena central. Entonces, fisiopatología, vamos a ver hiperbilirubinemias directas, hiperbilirubinemias indirectas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de la bilirrubina directa o conjugada? ¿No? Que es menos tóxica que su compañera porque es más soluble, ¿no es cierto? Y ictericia, vamos a ver cuando supere los 3 miligramos por decilitro. En cambio, la bilirrubina indirecta o no conjugada, pese a que se requiere una menor concentración, es más tóxica. ¿Por qué? Porque es liposoluble y principalmente porque es la bilirrubina indirecta la que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Y eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Cuando los niños, cuando tenemos un recién nacido histérico, ¿no? Hasta cierto grado esa ictericia neonatal es fisiológica, porque va a empezar a eliminar los glóbulos rojos en la mano, ¿cierto? Hasta que vaya a crear los glóbulos rojos. Pero cuando esta ictericia neonatal es muy marcada y no desaparece, ¿no? Pese a exponerlo a baños de sol, se llaman así, lo van a ver en pediatría, el paciente sigue acumulando y sigue elevándose los niveles de bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces eso ya es una hiperbilirubinemia neonatal, ¿no? O una ictericia neonatal que ya es patológica. Si sobrepasa los 15 miligramos por decilitro, va a producir ¿qué? Kerníctero. La bilirrubina indirecta va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a lesionar el tejido neurológico, ¿no? Entonces esos pacientes que pueden llegar a 21 miligramos por decilitro o incluso hasta 32 de bilirrubina indirecta van a quedar con lesión neurológica sin sobrevivir, ¿no? Por eso la ictericia neonatal tiene que ser controlada y tratada a tiempo, ¿no? Y para eso que se necesita educación en la madre. Cuando la madre entra de alta se le tiene que educar, o cuando se tiene un parto a domicilio o un parto en un centro médico pequeño, en provincia, su deber va a ser informarle a la madre cuando tiene. Si se tiñe de amarillito, no hay problema, pero no, si pasa más de 1 o 2 días y se vuelve más amarillo o se vuelve rojo, ¿no? Se tiene que traer, ¿no? Porque es una emergencia. Si no hace caquita, igual lo tiene que traer. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver cómo se elimina el exceso de bilirrubina, ¿no? Entonces ese dato, por favor, no se olvide. ¿Cuál atraviesa la barrera hematoencefálica? Entonces veamos en esta pequeña didáctica respectiva todo el metabolismo de las bilirrubinas. ¿De dónde van a venir? La bilirrubina, ¿no? Primero, en la médula ósea tenemos la producción de glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la vida media de un glóbulo rojo? ¿Cuánto? 120 días, ¿no es cierto? 120 días. Después de los 120 días, ese glóbulo rojo va a morir. ¿A dónde va a ir? Al sistema retículo endotelial. Van a ir los macrófagos y van a descomponer al glóbulo rojo, ¿no es cierto? Al fragmentarse, estamos en el sistema retículo endotelial, como nuclear fagocítico, el macrófago va a descomponer el glóbulo rojo en un grupo hemo y en un grupo globina, ¿no es cierto? Específicamente en la hemoglobina del eritrocito. La globina, ¿qué es? Es un aminoácido, ¿no es cierto? Y se va a reutilizar. En cambio, el grupo hemo va a actuar sobre él una enzima que es la hemo-oxidasa y que lo va a descomponer ¿en qué? En monóxido de carbono, en biliverdina y en hierro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a tener otra enzima que es la biliverdina reductasa, que va a convertir la biliverdina en bilirrubina no conjugada, ¿no es cierto?
Esta bilirrubina no conjugada o indirecta, vamos a tener una formación a través de este mecanismo del 70%, ¿no es cierto? Entonces, esta bilirrubina no conjugada libre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a dirigirse hacia el hígado, ¿no es cierto? Pero ¿quién la va a transportar? Una vez que entre del sistema retículo endotelial a los vasos sanguíneos, ¿no? Va a ser transportada por la albúmina. Entonces la albúmina va a transportar a esta bilirrubina ya liberada en sangre hasta el hepatocito, ¿no es cierto? Ahí va a ser captada en el hepatocito y una parte de la bilirrubina va a ser almacenada, ¿no es cierto? Ese almacenamiento va a ser uniéndose a ciertas proteínas o ligandinas que esté ahí como un reservorio, ¿no es cierto? Ahora, la otra parte de la bilirrubina no conjugada va a pasar a ser conjugada, va a pasar de indirecta a directa a través de un proceso que se llama conjugación, ¿no es cierto? ¿Qué enzima participa en la conjugación? Y eso debería ser pregunta de sus exámenes de fisiología. La UDP-glucoronil transferasa. Esta enzima se encarga de la conjugación, de la conversión de la bilirrubina no conjugada en conjugada, de la indirecta a la directa, ¿no es cierto? El 80% se va a formar en bilirrubina tipo monoglucurónido y el 20% diglucurónido, como ven en la diapositiva. ¿Y qué pasa ya con la bilirrubina conjugada? ¿No? Esta va a pasar, ¿no? A través de la secreción biliar, va a llegar hasta el intestino, ¿no es cierto? En el intestino tenemos, hemos dicho ya varias veces, una flora intestinal saprófica, ¿no es cierto?, que ayuda a diferentes procesos enzimáticos. Entonces, esta flora intestinal, ¿qué va a ser? Va a ser la beta-glucuronidasa bacteriana, que va a convertir la bilirrubina conjugada en urobilinol, ¿no? Esas bacterias, a través de esa acción enzimática, ¿no?, de la beta-glucuronidasa, va a producir el urobilinol. Y este urobilinógeno, 18% va a volver al hígado por la circulación enteropática, ¿no? Pero el 80% se va a oxidar. Y este 80% en que se va a convertir en estercobilina. La estercobilina es lo que da la coloración café a las heces fecales. ¿Qué tenía nuestro paciente? Alcohol, ¿cierto? Es decir, que algo estaba pasando, que no había estercobilina para darle alimentación a las heces, ¿cierto? Y el otro 2%, ¿qué va a pasar? Va a ir hacia los riñones, ¿no?, convertir en urobilina, o se va a llamar urobilina, y es lo que da la pigmentación amarilla de la orina, ¿cierto? ¿Cómo estaba la orina en nuestro paciente? Con úrico, ¿no es cierto? Es decir, que tenía un exceso de urobilina, ¿cierto? Color caoba, ya café. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? Luego la diapositiva también menciona qué pasa con el hierro en estado ferroso, pasa a ser férrico en el hígado, luego para ser almacenado, y el estado ferroso puede volver hacia la médula ósea para volver a reciclarse en eritrocitos. La conjugación es la parte más importante, porque es el cambio entre la bilirrubina indirecta y la directa, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante patologías que solo dan hiperbilirubinemia o predominio de la hiperbilirubinemia directa y otras de la indirecta. Entonces, el detalle va a ser aquí, en la conjugación, ¿no? Gracias a la enzima que hemos dicho que es la UDP-glucoronil transferasa, ¿cierto? Es decir, que si esta enzima falla, no va a haber conjugación, ¿cierto? No va a haber bilirrubina conjugada. ¿Y qué es lo que va a aumentar en la sangre? ¿Qué bilirrubina? Doctora, entonces quiere decir
puede ser, digamos, posible que, digamos, la indirecta está más elevada que la directa, o Sí. si va a haber la alteración de los dos. Puede haber un momento en que ambas se eleven, pero lo que importa es que cuando usted interpreta el análisis de laboratorio que ha llegado es que vea a predominio de quién. Hay hiperbilirubinemia si la bilirrubina total está en 32, pero a expensas de quién, de la directa o de la indirecta, y eso es lo que le va a ayudar a hacer el diagnóstico. Así. No se olviden de ello, me preguntas. Aquí es lo mismo en la gráfica, ¿no? Lo mismo que ya se les ha explicado. Vamos a eliminar, que viene aquí, ¿no es cierto? Que las bacterias que están con el factor intestinal va a producir que la bilirrubina pase a bilirrubina, ¿no es cierto? Se convierte en un base de bilirrubina y se elimine el 2% hemos dicho que va a ir hacia el riñón, porque es el 1%, pero no hace nada, a través de la bilirrubina. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hiperbilirubinemia? Patológicamente hablando. Para que esté elevada la bilirrubina indirecta, que tiene que haber o un incremento en su formación o una falla en su eliminación, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué patologías incrementan la formación de bilirrubina indirecta. Hasta ahora ya saben una, ¿cuál sería? ¿Qué dijo? Aquí dice que para que aumente tiene que haber un incremento en su formación. Si ya saben de dónde viene la bilirrubina indirecta, ¿cuál sería una de las patologías que causa su elevación? ¿Cómo hemos dicho de dónde viene la bilirrubina indirecta? De los eritrocitos. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que aumente su hemólisis? Es su hemólisis, mayor destrucción de los glóbulos. Mientras más se destruye, mayor va a ser el valor de la bilirrubina. Es lo que les he dicho de ictericia neonatal. ¿Qué eritrocitos están muriendo? Los de la madre y en gran cantidad, ¿no es cierto? Hasta que la médula ósea del niño sigue produciendo los propios. Entonces, por eso dicen que tiene ictericia y esa despensa de la bilirrubina indirecta, ¿no? Luego, en el caso de la hiperbilirubinemia directa o conjugada, tendría que existir una disminución en su excreción o una disminución en el flujo biliar, ¿no es cierto? Donde, ¿qué patología creen que produciría una hiperbilirubinemia directa si hay una disminución en su excreción? Pancreatitis. ¿Por dónde se va a excretar ese tipo de bilirrubina? Por la bilis. Entonces, una obstrucción biliar va a hacer que el paciente se ponga histérico y la bilirrubina que van a encontrar elevada, ¿cuál va a ser? La directa, ¿no es cierto? O conjugada. ¿Están? ¿Estamos conectados? Sí. Si no, agarramos el mismo wifi. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la fisiopatología? Hemos visto hasta ahora. O el problema está aquí arriba, ¿no? Aquí, ¿quién tenemos? A la bilirrubina indirecta, ¿cierto? Aquí adentro, ¿a quiénes tenemos? A la indirecta y a la directa, ¿cierto? Y hacia afuera del hígado, ¿a quién tenemos? A la directa, ¿cierto? Entonces podemos hablar de hiperbilirubinemia prehepática, hepática y post.
Y ahí está, ¿no? La clasificación de las hiperbilirubinemias. Entonces, si estamos hablando de las hiperbilirubinemias prehepáticas, hay un aumento en la producción. Y el claro ejemplo son las anemias hemolíticas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de anemias pueden ser? De ahí podemos ver de todo tipo, ¿no? Autoinmunes, sobre todo, ¿no? O trastornos genéticos en la formación de los glóbulos rojos, eritropoyesis ineficaz, ¿no es cierto? Ciertos fármacos que lleguen a inducir anemia hemolítica e incluso venenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el veneno de víbora, ¿no es cierto?, que produce hemólisis sanguínea. Entonces va a haber, tal vez en algún momento en ese paciente, crisis, ¿no? Si hablamos de las hiperbilirubinemia hepáticas, hablamos de captación, ¿cierto? ¿Qué pasaba en el hígado? ¿Se acuerdan de la gráfica? Venía el transporte, ¿no es cierto?, la liberación, y cuando ya entraba del lado del hepatocito ya era la captación. Después de la captación, que venía el almacenamiento y la conjugación. Entonces, en ese tipo de hiperbilirubinemias que vamos a encontrar trastornos en el receptor, ¿no? Trastornos en la conjugación, trastornos en la glucuroniltransferasa, ¿no es cierto?, en la superóxido dismutasa, trastornos en la excreción o problemas de colestasis, se queda en el hígado, ¿no es cierto? Y entre las poshepáticas tendríamos obstrucción intrahepática, como la colestasis y aquellas infecciones parasitarias, y obstrucciones extrahepáticas, ¿no? Que ahí tendríamos cálculos, tumores de cabeza de páncreas, un montón de patologías. ¿Se acuerdan de sus clases de parasitología? ¿Qué parásitos pueden producir obstrucción intrahepática? Parasitosis que produce hiperbilirubinemia o ictericia. Este niño, en nuestro caso clínico, tiene un nivel socioeconómico bajo, ¿no es cierto? ¿Qué más había en su casa? Convivían con los animales de la granja, ¿no? Aves, decir. Obviamente ese chiquito que pueden esperar el borde descalzo, ¿no es cierto?, que juega con los animalitos de su casa, constantemente está en la tierra, ¿no? Porque su vivienda tampoco va a ser house, ¿no? Entonces tiene factores de riesgo este niño por el medio en que vive. ¿Qué es parasitosis? Vamos, también tienen que aprender a crear las cosas rápido. Fasciolasis. Ya dijeron. Fasciolasis. La fasciolasis. Es uno de los mejores ejemplos, pero después, ¿qué otros parásitos más? El plasmodium, también hay ictericia, ¿no es cierto? ¿Qué más? La malaria, ¿no es cierto? La fiebre amarilla también hay ictericia. ¿Qué más? ¿Qué hacía el
en las pacientes de raza negra, ¿no? Es una alteración genética que tienen sus glóbulos rojos, en donde no tienen esa forma redondeada, ¿no es cierto? Ni siquiera bicóncava. ¿Cómo son nuestros eritrocitos? Son alargados como en semiluna, ¿no? Entonces, dentro de las crisis drepanocíticas, ¿no? Estos se acumulan los eritrocitos y se rompen, y estas crisis son horrorosas, tienen como dolor articular, anemia, y si uno ve al extendido el microscopio, están los drepanocitos y están analizándose, ¿no? Sí. Ya. Después tenemos aumento de la producción de la bilirrubina indirecta, ¿cierto? Porque estamos hablando de hemol. Puede ser la muerte secundaria a trastornos hereditarios como esclerositosis hereditaria, donde los glóbulos son totalmente esféricos, ¿no es cierto? Y por lo tanto su membrana es más frágil y pueden embolizarse. O también, en el caso de la leucocitosis que ya habíamos mencionado, deficiencia de la piruvato-sinasa. Puede haber otro tipo de defectos en la glucuronización hepática, ¿no? Por la presencia de cálculos pigmentarios o de colesterol. Pero aquí no se olviden que el mayor representante es la hemólisis, ¿no? Luego tenemos la eritropoiesis ineficaz, ¿no? En la cual pueden existir trastornos en la alteración de la que altera la síntesis del rumbo hemo en el normoblasto. ¿Cuál es el normoblasto? Es el antecesor de los nódulos, ¿no es cierto? Podemos ver en las anemias fenopédicas, normoblásticas e intoxicaciones por plomo. En las hiperbilirubinemias neonatales, que ya les había mencionado que hay una degradación acelerada de los aprendidos humanos, ¿cierto? Hay aumento de la circulación enterohepática o hígado inmaduro. A esa edad los recién nacidos, recién sus organitos van a ir a madurar durante las primeras semanas o meses, ¿no es cierto? Todavía no están aptos, ni siquiera en sus procesos enzimáticos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora ustedes saben que la bilirrubina, ¿por dónde se va a eliminar? Por las deposiciones, ¿no es cierto? En un mayor porcentaje. Entonces, en un niño que tiene hiperbilirubinemia, es muy importante, y eso siempre pregunta el médico, si está teniendo o no deposiciones, ¿no? Porque si el niño tiene deposiciones, se va a eliminar la bilirrubina, ¿no es cierto? No tiene problemas de conjugación, o sea, esa bilirrubina indirecta en algún momento se va a conjugar, se va a poner directa y va a ir hacia el intestino, ¿no es cierto? Entonces, si el niño no está teniendo deposiciones, no va a poder eliminar el exceso de bilirrubinas que tiene. Entonces, eso ya es un dato de riesgo, ¿no? Mi hijito se ha teñido de amarillo. Primero, ¿está haciendo caquita? Sí, ya, no se preocupe, que se vaya de sol para que se vaya bajando. ¿Está haciendo caquita? No, hay que internar, ¿no es cierto? Porque sé que no va a eliminar y se va a seguir elevando más la bilirrubina indirecta en sangre. Doctora, ¿y qué pasa, digamos, si la persona no se alimenta y a pesar, digamos, que le internan a la persona, no le, o sea, le prohíben el tema de la alimentación y solo está en sueros, así? Por donde se elimina, o sea, no te dice que se elimina la bilirrubina por eso. Entonces, si la persona no come, no va a hacer heces. Bueno, depende de la alimentación. Y si la persona, digamos, ya va al médico, se interna y digamos, ya tiene la coloración amarillenta de los ojos y de la piel y le prohíben por vía oral comer, no le dan alimentación. Pero recuerden ustedes que normalmente siempre hay excreción por el tubo gastrointestinal, siempre hay residuos, siempre va a haber deposiciones, siempre, nunca van a faltar. Se pueden retrasar por periodos de constipación, pero deposiciones van a haber. ¿Cómo van a ser esas deposiciones? Van a ser más blandas o líquidas, dependiendo si tiene o no ingesta de sólidos el paciente, ¿no? Pero la producción sigue y continúa en nuestro cuerpo, ¿no?
Ahora sí, las deposiciones, el paciente está con constipación, entonces le administrará que un enema, ¿no es cierto? Para ayudarle a que elimine. Y eso se hace en los pacientes en algunos grados de insuficiencia cuando también están histéricos. Se les estimula con laxantes para que tengan mayor cantidad de deposiciones y ayudar a que por ahí se elimine la bilis. Cuando, por ejemplo, hay una obstrucción biliar, ¿no? Se puede hacer eso. Pero deposiciones siempre van a haber, siempre se van a ir formando. Las características van a cambiar, pero siempre van a haber, ¿no? Por ejemplo, los que hacen dieta, ¿no? Tienen deposiciones, pero son mucho más prolongadas, serán una vez a la semana, una vez cada 3 días, una vez cada 5 días, ¿no es cierto? Aún cuando estén en NPO, tienen los de los días anteriores y va a haber deposición, ¿no? Pero como les digo, las características van a cambiar, ¿no? No es que cesa de producir todo el flujo intestinal, el estómago, páncreas, el intestino de la deposición, eso va a seguir, ¿no? Puede ser mucosa las deposiciones. Ya. Fármacos que puedan producir hiperuricemia prehepática, sobre todo la rifampicina, que está dentro del tratamiento para la tuberculosis. Entonces, una forma de supervisar si está habiendo una intoxicación o una hepatitis medicamentosa farmacológica por el tratamiento para la tuberculosis es evaluar que la aparición o no de ictericia y los valores de bilirrubinas y transaminases en la sangre, ¿no es cierto? Si el paciente con tratamiento para tuberculosis está empezando a tornar itérico, quiere decir que ya están mostrando señales de algún daño hepático y puede evolucionar a una hepatitis medicamentosa. Y también otro medicamento es el probenecid, ¿no? Que disminuye la captación hepática de bilirrubina y también da lugar a la competición por la bilirrubina para unirse a la liganina o a la proteína C, que era parte del resentimiento. Entonces, si disminuye la captación, no puede pasar del lado del hepatocito y también produce un trastorno de su almacenamiento, ¿no es cierto? Entonces hay mayor cantidad libre de bilirrubina directa. ¿Estamos bien? Tenemos trastornos hereditarios, claro que sí. Tenemos este síndrome, el de Crigler-Najjar, tipo 1 y tipo 2. ¿No? El tipo 1 es el que aparece de manera bruta, rápida, es agudo, y el otro es crónico, tarda en aparecer, ¿no? Entonces el primero lo vamos a ver más en niños y el otro en adultos, ¿cierto? Y este tipo de enfermedad es hereditaria, ¿no? Y es autosómica recesiva. Los padres le heredan a los padres, no a las madres. En este caso son los varones que transmiten este error genético a sus hijos, ¿no? Pero tendrían que unirse con alguien que también tenga, ¿no? Y se pueda hacer visible la enfermedad o que pueda manifestarse la enfermedad. Pero el que transmite es el padre, ¿no? ¿Y en qué consiste esta enfermedad de tipo hereditaria? En la deficiencia de la UDP glucuroniltransferasa, que es la encargada de la conjugación. Si no hay conjugación, hay un aumento en la bilirrubina indirectamente, ¿cierto? Ahí está la causa, ¿no? También se denomina la de tipo 2 colestática obstructiva y tiene manifestaciones neurológicas. ¿Por qué? Ahora vayamos a la hiperbilirrubinemia hepática. Ahora el problema está en el hígado, no antes, sino en el hígado, por lo tanto hay una disfunción o una incapacidad del hígado para excretar la carga de bilirrubina
Recuerden que en el hígado tenemos la indirecta que se va a convertir en directa, o sea que cualquiera de las dos puede derivarse o las dos al mismo tiempo. ¿Ya? Tomen en cuenta que ¿qué enfermedades van a producir disfunción hepática? Muchas, ¿no es cierto? La misma insuficiencia cardíaca crónica avanzada va a producir en un momento el cáncer hepático, ¿no? También va a producir ictericia o destrucción celular, ¿cierto? Pero también existen otros síndromes como el de Ewing-Johnson, que es una ictericia idiopática crónica, ¿no? Que se puede dar en el momento del parto o la pubertad, es asintomática, ¿no? Y se caracteriza ¿por qué? Porque es una ictericia muy leve, que a veces puede verse solo en las escleras, pero que desaparece, por periodos aparece y por periodos desaparece, ¿no? ¿Y qué se debe? Es a una deficiencia parcial de estas enzimas que habíamos mencionado, ¿no? En su mayoría estos síndromes son por deficiencias enzimáticas. El síndrome del rotor también es otra ictericia familiar no hemolítica con aumento de la bilirrubina directa o conjugada que se presenta antes de los 20 años, ¿no? Y son bastante inespecíficos. La verdad hay que hacer estudios genéticos y por descarte se llega al diagnóstico de estos síndromes. Ahora vayamos a las hiperbilirubinemias poshepáticas. Hemos dicho que en su mayoría son por obstrucción o colestasis, ¿cierto? Es decir, que la obstrucción al flujo biliar está entre el hígado y el duodeno, ¿cierto? Puede ser un cálculo grabado, ¿no es cierto? El vago biliar, que está obstruyendo todo, está muy denso, puede ser un tumor en la cabeza del páncreas o un tumor duodenal, ¿no? Como sea biliar, todo eso puede producir ictericia, ¿no? Hiperbilirubinemia poshepática. Entonces, vean que son múltiples causas, ¿no es cierto? No podemos ver un paciente ictérico y decir, es un cáncer, ¿no? Puede ser cualquier tipo de obstrucción biliar, ¿no? Entonces, habrá estenosis de conducto biliar, tumores, lo que habíamos mencionado, cirrosis biliar primaria, pancreatitis autoinmunitaria, ¿no? ¿Qué caracteriza cuando esta bilirrubina directa es la que se eleva? Apoya y coluya más incremento de la fosfatasa alcalina. ¿Será lo que tiene nuestro paciente? Es una hiperbilirubinemia poshepática. Y una característica también es que los ácidos biliares se empiezan a acumular y es lo que produce prurito en nuestros pacientes. Aparte de que están ictéricos, están continuamente tocándose la piel, ¿no? Por el prurito excesivo que tienen, ¿no? A veces se les llega a encontrar antihistamínicos para el disminuir el prurito, ¿no? ¿Qué vamos a pedir si es un paciente con ictericia? Paciente viene con ictericia, claro, todo depende del contexto con el cual más el paciente, ¿cierto? Los antecedentes y todo. Un hemograma, ¿no es cierto? Un hemograma, ¿y qué más le voy a pedir? Recuento de reticulocitos. El recuento de reticulocitos es importante para que no haga el diagnóstico de anemia. ¿Qué más le voy a pedir? Las pruebas hepáticas, ¿cuáles tenemos? Porque pruebas hepáticas es todo mundo, ¿no? Bilirrubina, ¿no es cierto? Total, directa, indirecta. Transaminasa, TGO, la TGP o la ART y la AST. ¿Qué más? La gamma, también transgrasa, que es GGT, la fosfatasa alcalina, que también nos va a ayudar en caso de obstrucción, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Le voy a pedir un programa completo. ¿Por qué? Porque me va a hablar sobre la funcionalidad, sobre la función de síntesis del hígado, ¿no es cierto? Si yo veo que el paciente está con hipoalbuminemia, hay un trastorno en la síntesis del hígado. En cuanto
Todos los días los recuerdo, alumnos, que no han avanzado. El 2, el 7, el 9 y el 10 se producen estas factores de coagulación de vitamina K dependientes en el hígado. Entonces, si el TP está prolongado, yo voy a pensar que el hígado no nos está sintetizando, ¿cierto? Aquí hay un gráfico que resume, ¿no? Y agrupa de diferente manera, de una manera muy similar, la verdad, la clasificación que habíamos hecho de prehepática, hepática, poshepática, ¿no es cierto? Aquí la va a clasificar en hemolítica y hepatobiliar, ¿no? La hemolítica es la prehepática, no hay dónde perderse. La hepatobiliar va a ser o la hepática o la poshepática. Si hablamos de la ictericia hemolítica o prehepática, hemos dicho que pueden haber causas congénitas, ¿no es cierto?, hemoglobinopatías, causas adquiridas como toxinas, fármacos, infecciones o de tipo inmunológico, y mixtas como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Todas estas que producen hiperbilirubinemia no conjugada, ¿no? Y dentro de este grupo también está de la ictericia hepatobiliar hepática por defecto de captación y defecto de conjugación. Si no hay conjugación, no hay bilirrubina conjugada y sigue aumentando la no conjugada. Dentro del defecto de captación está el síndrome de Gilbert, en el defecto de conjugación, ictericia neonatal, el síndrome de Gilbert-Naja, que habíamos visto, fármacos y hepatopatías graves, ¿no? Y en cuanto a la hepática, hepatocelular, pero de las que da hiperbilirubinemia conjugada, tendríamos las colestasis, está que defectos en la excreción, como los dos síndromes que habíamos mencionado, que son el desligioso y el descontrol. Y el otro, que es muy importante, es la lesión hepatocelular, ¿cierto? Puede ser una hepatitis viral, puede ser por fármacos, puede ser por alcohol, cirrosis hepática, enfermedad de Wilson, ¿cierto? O UCA de hígado. Todo eso causa lesión hepatocelular. Ahí no solo va a haber ictericia, sino varios trastornos porque la funcionalidad del hígado está afectada. Y en la ictericia poshepática tendríamos la obstructiva, colestasis extrahepática, la coledocolitiasis, neoplasia de cabeza de páncreas, los conductos biliares, ya sean intraluminales o extraluminales, colestasis intrahepática por esta colestasis intrahepática también va dentro de la ictericia hepatobiliar hepática, ¿no? Porque es intra. La otra es extra, pues es poshepática, ¿no? No se confundan, fíjense en los colores, que pueden ser agudas como en fármacos, en la sepsis, que les había mencionado, en el embarazo y en el postparto
trastorno de hepato celular o colestasia. Si yo le doy vitamina K a este paciente, ¿mejorará la coagulación? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo pienso que sí. Como lesión de hepato celular, que tiene su TP prolongado. Si yo le doy vitamina K, ¿mejorará la coagulación? No, porque ella forma los factores de coagulación gracias a la vitamina K. Pero si el hepatocito está disfuncional, no va a poder sintetizar aunque tenga vitamina K. Lo que no va a pasar en la colestasia, si tiene TP prolongada y se le da vitamina K, ese hepatocito está bien y va a utilizar la vitamina K para formar factores de coagulación, vitamina K de nutrientes. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo es esta ictericia? Se dice que es valínica, tiene un trasfondo verdoso, ¿no? Hay prurito, hay santelasma. ¿Se acuerdan qué son los santelasmas? Aparecen en los párpados, son pequeños depósitos de grasa, son levantamientos, ¿no es cierto?, amarillentos. ¿Qué va a haber? Poliuria, va a haber atorrea o apolia, ascitis, edemas, encefalopatías. Si el problema es biliar, obviamente la vesícula va a estar inflamada, la van a poder palpar, es un tumor de vesícula también, van a poder palpar una masa, ¿no es cierto? Va a haber un aumento marcado de la fosfatasa alcalina y el colesterol de la colestásica, aumento de la TGT, o gamma-glutaminotransferasa, lo que habíamos hablado de la vitamina K, y un aumento de la bilirrubina conjugada más que la no conjugada. Entonces, hiperbilirubinemia indirecta o directa y directa. No se olviden de eso, lo que les va a ayudar a hacer diagnóstico de infección. Ahora hablemos, reúnanse en grupos y dinámicamente piensan de este niño, a cuál tiene. Es ictericia de qué etiología es. Es prehepática, poshepática, hepática. ¿Qué le van a pedir para corroborar su diagnóstico? Recuerden, es así, se desvelen, preguntan, ¿cierto? Y recién piensan qué le voy a pedir y por qué le voy a pedir, porque pienso que puede ser esto o esto, quiero descartar esto. No pido y luego me pregunto qué puede ser. Me pregunto y luego pido mis exámenes complementarios. Ya, reúnanse en grupos.